Cuando ustedes ven el Medio Oriente, no pensemos en nosotros, porque generalmente son gobiernos totalmente diferentes, porque son gobiernos, para que ustedes nos entiendan, gobiernos religiosos. Cuando en uno de esos países llega un gobernante, llega, ¿por qué? Bueno, o porque es sunita, o porque es chiita, o de otra religión. Todo se centra en ¿qué? El conflicto religioso, y detrás vienen los intereses. Por ejemplo, en el Medio Oriente o Oriente Cercano, como dice el hermano científico, que hay dos religiones principales. Y ustedes van a escuchar el sunita, el chiita. Las dos principales son el sunita. ¿Qué significa sunita? Sunita es sunna, significa la lengua árabe, que es la que predomina en esa zona. ¿Seguidor de quién? O de Mahoma, porque lo que es para nosotros Jesús, que es nuestro profeta, es para aquel que profeta la religión del Islam, es Mohammed o Mahoma. Le puedo decir Mohammed o Mahoma por la lengua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el Jesús de ellos. ¿Qué otra cosa viene? Que lo que es para nosotros, Dios, Yahvé, es para ellos Alá. Y nadie llega a Dios sino a través del profeta. Ellos a través del profeta que es Mahoma o Mohammed, y nosotros a través de Jesús. ¿Qué pasa? Que ya ustedes saben, como le he dicho, que hay una religión que se llama sunita, sunna, seguidor. La otra religión es chiita. Y son, ya ustedes saben, entonces el chiita son más radicales. ¿Y por qué se le llama chiita? Ustedes que escuchan con frecuencia los chiitas, los sunitas. Bueno, porque cuando Mohammed o Mahoma fundó la religión del Islam, que es una de las religiones más grandes en el mundo y que ha crecido mucho en los últimos tiempos, cuando él fundó esa religión, ocurre que él no tuvo descendientes hombres. Tuvo una hija, por ejemplo, a Fátima, que fue su hija. Entonces, su reinado no puede traspasárselo a un hombre. ¿Cómo se estilan esas religiones que ustedes saben cómo son, verdad? Paternalistas. Y quien se autoproclama como el heredero de Mahoma o de Mohammed es Shia Ali, un sobrino de Mahoma, que él es como su hijo de crianza. Pero ¿qué ocurre? Que entonces cuando Mahoma mantiene los árabes unificados, cuando él muere, no tiene heredero. Y ahí se proclama y se dividen entre quienes entienden que la religión mahometana tiene que abrirse al mundo, que todo el mundo puede ser seguidor, que simplemente hay que ser seguidor. Hay un ala que es radical, que es la que comienza a llamarse chiita o seguidores de Shia Ali, que se proclama: yo soy seguidor de Mahoma, yo soy el heredero, porque nadie que no tenga sangre real o sangre que sea descendiente directo de Mahoma puede ser seguidor de esta religión. Entonces, los chiitas o los seguidores de Shia Ali, el sobrino de Mahoma, que se proclama como el que hereda el trono, el reinado y el que va a controlar, esos son chiitas. Entonces usted escucha y dice: ese es un chiita. ¿Qué es lo que pasa? Que el chiita es mucho más radical. Sin embargo, es probable que aparezca de un lado, del lado del otro lado, o cualquier otra denominación, aparezca también un radical. ¿Por qué? Porque esa guerra, esa división entre los seguidores de Mahoma fue una guerra. Y los sunitas, oigan bien, los sunitas pelearon con los chiitas. Y al dividirse y pelear, ¿quién triunfa? Triunfó los sunitas, que es una religión mucho más abierta. De hecho, aquí en República Dominicana hay varios templos sunitas que no hacen ruido. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí se dividen, y cuando en un país
en esa guerra, ¿verdad? Se dividieron. Cuando un país llega a uno, somete al otro. Y cuando llega el otro, somete al otro. Pues es un gobierno chiita. Por ejemplo, ustedes conocen o conocieron a Saddam Hussein. Saddam Hussein era sunita. Pero ahora, cuando esa guerra, derrotaron a Saddam. ¿Y quién lo sustituyó? Un chiita. Los Estados Unidos, propio de las potencias, cuando en un país hay un sunita que no lo favorece, no favorece sus intereses, lucha para que suba un chiita o y viceversa. Y lo protege. ¿Qué pasa? Brevemente, le voy a decir que los terroristas pueden estar de un lado o del otro, aunque la religión chiita o lo que siguen a Chi Ali, que eso se llaman chiitas, son los más radicales. De hecho, ellos tienen un ritual, a partir de que pierden la guerra con los sunitas, de que ellos incluso cuando van desfilando, se van autoflagelando, se van autoflagelando como un sacrificio, como una forma de sacrificio. Sin embargo, debo decir que un terrorista puede aparecer de un lado o del otro. Por ejemplo, Bin Laden era sunita, pero es mucho más radical. Y hay que ver en el Medio Oriente, querido hermano, querido científico y queridos hermanos, siempre el conflicto como un asunto religioso, porque los gobiernos, cuando van a gobernar, gobiernan en base a su libro sagrado, a su Corán. Esas son sus leyes. Las leyes son del Corán. El Corán es su libro sagrado. Lo que es para nosotros, por ejemplo, la Biblia es el Corán para ellos. Y el Corán es riquísimo. Yo los invito a que lo lean. Pero se tienen que acoger. Entonces ahí están las leyes que someten a las mujeres, que tienen que andar protegidas. Va a depender, por ejemplo, Qatar. Hay pueblos que son más radicales que el otro. Ahora mismo está el presidente de Qatar. Qatar es un símbolo de lo que es el desarrollo. Porque no es, aunque se practique el Islam, no son tan radicales. Ahora va a ir cambiando de un pueblo a otro. Panorama FM 96.9